¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión y queremos hablar en este momento de la luz, de ese precio de la luz. Llevamos 2 meses que ven ustedes en los informativos de toda España que cada día el precio de la luz bate un récord histórico. Día a día. Hay días, es verdad, en los que baja un poquito ese precio del kilovatio, pero si lo comparamos con el año pasado, con el mismo día del año pasado, pueden ustedes ver la diferencia de una factura de la luz que muchas veces no solo triplica, sino que es multiplicado por 4. Y nosotros en Más Televisión y Onda Cero Puerto Llano queremos descubrir el motivo esencial o principal de esa subida de la luz en España. Lo queremos hacer para que ustedes lo entiendan y tenemos a un especialista con nosotros, José Ulloa. Bienvenido a Más Televisión Onda Cero Puerto Llano. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenos días. Pues, en pocas palabras, y para que todos los espectadores y oyentes nos puedan explicar, como decía en la presentación, llevamos 2 meses con ese récord histórico de la luz. Correcto. Para José Ulloa, ¿a qué se debe? Una cosa es el mercado mayorista, que ha subido el precio del OMIE, y otra cosa después son los impuestos nuevos, los impuestos que se ha inventado o que ha sacado el gobierno de la manga para recaudar más. Grabando un impuesto tras otro y tras otro. Esto no para de subir, pero no para de subir tanto la energía en bolsa, el mercado mayorista, como los impuestos. Si bajara mucho el precio mayorista, como estamos viendo, a nosotros nos va a bajar un 10% la factura, porque al final lo que nos han agravado mucho el impuesto de peaje de ATR y todos los impuestos adicionales que van dentro del precio del kilovatio que la ciudadanía no sabe. Es decir, nosotros como ciudadanos de a pie, pagamos más por la luz por impuestos. Correcto. Además del precio de la luz. Es decir, se está culpando a las compañías eléctricas que están subiendo el precio, cuando en realidad estamos pagando, nunca mejor dicho, el peaje al Gobierno Nacional de Salud. Resumidas cuentas, es sí. Un engaño. Es un engaño. Sí. ¿Por qué? ¿A qué se debe ese porcentaje de impuestos que se paga cada ciudadano, cada empresa o cada autónomo por utilizar un bien necesario como es la luz? Pues el principal artimaña que ha utilizado el gobierno ha sido vamos a hacer unos peajes nuevos de ATR, de acceso, para encarecer las facturas sin que el consumidor lo sepa. Porque al final en nuestra empresa tenemos muchos clientes, o sea, un 80% de los clientes que tiene la empresa son empresas que están doblando la factura. En el mes de julio ha doblado la factura de un año a otro. Y luego en el precio de la factura, el precio del kilovatio, sí es verdad, viene un poquito más alto que años anteriores, pero después la gran diferencia está en los peajes ATR, que es donde han pagado, por ejemplo, hostelería un 306%, un 307% más que en mayo, por ejemplo. El 1 de junio es cuando se aplicaron los nuevos cambios de ATR, cuando iba a ser una mejoría para la ciudadanía, que es mentira. Pedro Sánchez dijo, ahora te presento, Fernando, que íbamos a pagar igual que en 2018. Él tiene la llave, obviamente, entonces. Sí, bueno, pero no le conviene decirla. No conviene decir que habéis pagado de más porque yo he querido. Fernando Giambruni, director técnico de Más Televisión en Onda Cero Puerto Llano, bienvenido a este espacio. Nos está dando la clave del santo grial del precio de la luz en estos meses. Claro, yo lo que veo, José, aquí, ¿qué tal a todos? Buenos días. Lo que veo es que utiliza el gobierno en este caso, o parecería ser que utiliza el gobierno en este caso, la táctica de las empresas que contaminan con las chimeneas, ¿no? Los días nublados o de niebla sueltan más porquería al ambiente porque no se ve. Entonces aquí, según parece ser, y yo entiendo, aprovecha el gobierno que en el mercado mayorista y en la subasta el precio del kilovatio aumenta para aumentar la carga impositiva y recaudar más. O sea que tenemos al gobierno más feliz, ¿no? Cuanto más aumenta el kilovatio, el gobierno es más feliz porque recauda muchísimo más. No se están inflando impuestos entre unas cosas y otras, porque ya en el precio del kilovatio, aparte pagamos el IVA y un impuesto eléctrico del 5,11% aparte. Y aún así nos han encarecido mucho el precio del kilovatio por los peajes ATR nuevos.
¿Cómo le decimos a Para explicar un poquito el tema de los peajes ATR, ¿no? que es algo que a mí me ha costado entender. Nosotros, como nuestros gobernantes, han decidido que íbamos a ser más papistas que el Papa y que de un día para otro íbamos a dejar de producir energía con sistemas que utiliza el resto del mundo inteligente, que son contaminantes. Entonces eliminamos la energía nuclear, eliminamos la térmica y nos quedamos con la renovable, con la hidráulica y con el gas que compramos que no tenemos. Entonces, claro, ¿qué sucede? Las energías renovables no son constantes. Tú no las puedes encender cuando quieras. Se encienden cuando hay viento, se encienden cuando hay sol, se encienden cuando hay agua, ¿no? Y para colmo, son tecnologías caras, con lo cual hay que subvencionarlas. Entonces, yo estuve por ahí leyendo que Alemania, por ejemplo, que sí está dejando los ciclos térmicos y el carbón, pero lo está haciendo de una forma suave y compatibilizando con instalaciones de energías renovables. No lo está haciendo como nosotros, que somos tan listos de un día para otro. Entonces, claro, todo ese coste tiene que ir para algún lado. O sea, si un kilovatio, estoy hablando hipotéticamente, cuesta €1 con una central atómica, en una energía renovable cuesta 2 o 3. Entonces, ese dinero tiene que salir de algún lado. Ese dinero, esa diferencia, tiene que pagarse de algún lado. Y eso estaría incluido en los ATR, por ejemplo. Correcto. Todas las ayudas que dan están dentro de los impuestos de ATR, de los impuestos de acceso a terceros a la red, que es el impuesto que recauda o que cobra lo que es la compañía eléctrica, que después lo tiene que pagar a distribuidora, y distribuidora a su vez al gobierno. Entonces, claro, como consumidor, ves la factura de la luz y dices, ¿será posible lo que he pagado de luz? No, has pagado impuestos. Pues lo viene especificado en la factura de la luz, por ejemplo, que nosotros trabajamos mucho el precio indexado, precio variable. ¿Por qué el precio variable? Porque el precio del kilovatio también viene una prima de riesgo en los precios fijos. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros trabajamos mucho el precio variable, según OMIE, ¿vale? Por mucho que baje el OMIE, o tarifa último recurso, por mucho que baje el OMIE, el consumidor va a pasar de pagar a 0,30 a 0,22. Ni más ni menos. Es decir, esto me sugiere muchas preguntas. Las compañías están haciendo ahora distintas horas para utilizar los electrodomésticos o la luz. El momento valle, el momento pico. Mucha diferencia no hay. Sí, pero no. La única diferencia no es el precio del kilovatio en bolsa. La diferencia que hay aquí es el impuesto, nada más. Claro, a eso iba, que aunque haya unos momentos del día en que sean valle, la diferencia en la factura no la vas a notar demasiado. No, solo vas a notar los impuestos. Que pagamos actualmente 13 céntimos en punta de peajes de ATR, 4 en llano, P2, y 0,60 en valle. ¿Qué significa? Que si de pagar 0,30 te quitan 14 euros megavatio, vas a pagar 0,15, 0,16. Más lo que la ventaja que tiene es que por la noche vale un poquito menos la luz, vas a pagar a 0,12 por la noche. Pero es que antes de la reforma esta pagamos a 0,12 todo el día. Claro. Entonces las soluciones que se dan desde, pues yo creo, los expertos, ¿no? Por ejemplo, Unidas Podemos pide que sea una empresa pública, como existía anteriormente Endesa y como existe en Italia, aunque Italia también sea uno de los países más caros en los que se paga electricidad. No vale de nada si no se bajan los impuestos. Correcto. ¿Para qué queremos una empresa pública si los impuestos son los mismos? La culpa, yo voy a explicar una cosa sobre las comercializadoras, las compañías eléctricas. En mayo o antes, para ganar €1 tenían que invertir €1. Ahora para ganar €1 tienen que invertir 5. Porque la energía ya no solo es 3 veces más cara, sino que encima hay que pagar impuestos. Y lo que paga el consumidor lo paga la compañía al gobierno. Uh-huh. A lo que voy, tú puedes coger y decir, bueno, para ganar €1, invierto 5. Uh-huh. Antes no, antes era 1, 1.
Entonces ahí hay un engaño del gobierno hacia todos los españoles, diciendo que la culpa es de la eléctrica. No, perdone, la culpa es de usted, porque no para de subir. Entonces podemos decir, hablando a grosso modo, que la culpa de todo esto la tiene una mala planificación del gobierno en cuanto al suministro de energía al conjunto del país y a la voracidad recaudatoria también del gobierno. O sea, yo iba más por el segundo. O sea, pero fíjate que es por los dos, porque en realidad, ¿qué sucede? Cierras las centrales nucleares. Bueno, eso viene muy cierras las centrales térmicas, claro, pero es una mala planificación. O sea, es como pon a llenar la piscina, vale, pero es que me voy a tirar al agua ahora, pero es que todavía no tiene agua, pues me voy a tirar igual. No. Y te tiras y te rompes la cabeza. Pues sí, obviamente la planificación no estuvo bien hecha. Consecuencia de que te rompes la cabeza, pues te va a costar carísimo, vas a gastar un montón de dinero en médico, mucho más que de la otra forma. Entonces, yo creo que, no sé, si en una de esas, creo que hay dos problemas en realidad. Uno es la planificación de cómo vas a proporcionar energía eléctrica al conjunto de tu país, y el otro es la voracidad recaudatoria, ¿no? Que entiendo que mantener todo este aparato cueste mucho dinero, pero que, claro, que lo estamos pagando un montón de veces sobre lo que estamos pagando. O sea, pagamos impuestos sobre impuestos. Una situación totalmente inconstitucional. Correcto, sobre los impuestos de ADR, de impuestos de acceso y de acceso a la red, también se paga IVA. Claro. Y encima también pagamos un impuesto eléctrico del 5,11%. O sea que por eso, al final, de cada euro que nosotros pagamos como ciudadanos, realmente de la luz es 35 céntimos. 35 céntimos. O sea, de €1 usted está pagando 0,65 de impuestos y 0,35 correspondiente al servicio que le corresponde por la luz. Perdón, es de 1,21. De 1,21. Estando el IVA al 21%, es de €1,21, solo 0,35 corresponden al kilovatio. Claro, porque el IVA es otro impuesto que va sobre otro impuesto. Claro. Entonces, sobre todo los que hablamos antes, sobre el 5%, sobre la ATR, obviamente, que se disfraza y se le pone otro nombre, no impuestos, por supuesto, porque si no, directamente podríamos recurrirlo por inconstitucional. Ahora, la época de... Bueno, luego vendrá el invierno y vendrá la calefacción y vendrá... Ahora estamos en época... Ya no, porque está bajando las temperaturas, pero estamos en época de aire acondicionado, de mucho calor, de noches tropicales que hemos pasado, aunque este verano ha sido un poco... nos ha salvado. Pedro Sánchez dijo que va a bajar el 2018 el precio porque va a bajar el impuesto. Entonces no nos daremos cuenta en realidad. No. Y llegará un momento en el que no sea noticia porque no habrá dato histórico del kilovatio, ¿no? Claro, pero perdóname, yo creo que sí, que es un hit. O sea, me parece un boom de noticia, ¿no? Porque yo te digo que voy a bajar ese 20% o lo que sea, 20% a niveles de 2018, y lo voy a hacer, y puedo hacerlo. Lo puedo hacer tranquilamente. Claro. O sea que es un golpe. Es una tecla, es como la tecla que tienen los presidentes de Estados Unidos. Es un golpe que puedo usar cuando lo necesite. O sea, tengo un problema en mi imagen y en mi porcentaje de aprobación por la sociedad, pliqui, bajo un 20% la luz. Tuve que ser yo el que bajara el precio de la luz. Porque ya las compañías eléctricas... Y lo puedo hacer tranquilamente, y le da lo mismo lo que valga en la subasta el precio del kilovatio. Estamos completamente engañados. En todo. Maravilloso. La sociedad de hoy en día nos engaña completamente, porque ahí están noticias de, bueno, ¿qué voy a contar? José Ulloa, muchas gracias por explicarnos de manera sencilla lo que pagamos de más por el precio de la luz, que es esencial. Fernando. Me gustaría hacer una pregunta que estuve viendo en informativos últimamente. ¿Cómo afecta lo que está haciendo en este pueblo, que todos apagan la luz a una hora determinada, bajan los plomos a una hora determinada? ¿Cómo afecta eso a la recaudación? ¿Cómo afecta a las centrales? ¿Cómo afecta a los distribuidores? O sea, realmente, si todos apagáramos a las 5 de la tarde, bajáramos los plomos, ¿eso haría alguna pupa a alguien? Algo bien, ¿no? Pues ya saben, señores. Y yo una pregunta. ¿Aconsejarías a alguien ponerse energías renovables en su casa? ¿Placas solares, por ejemplo? Yo las tengo. ¿Y me mejor? ha bajado la facturación yo ahora en agosto, teniendo aires acondicionados y demás, y estoy pagando 70 euros, cuando el año pasado pagué 200. ¿Y tú haces aportaciones a la red aparte o simplemente te autoabasteces? Sí.
y se pueden hacer aportaciones. O sea, sin problema. Lo que pasa es que te van a pagar la luz a muy poquito. 4,4 céntimos El el kilovatio. 0,65 ese no te lo paga a ti, ¿no? No te lo vuelve, ¿no? ni siquiera el 0,35. A ti te pagan a 4 céntimos. El mundo está hecho para los listos. Claro. Exactamente, pero es que hay otra cosa, y es que ahora, este mes, en octubre, cambian también los peajes de ATR del gas. Claro, Sí, para la sí. calefacción. Sí, ¿No? pero Es que viene el ciclo, claro. sí, los peajes del gas para todo el mundo y para todo el consumidor. Un hogar, estuve el lunes comiendo con una compañera mía de una de las compañías, estuvimos mirando los peajes nuevos. Un hogar va a pagar 8 euros más por factura de gas. Pero es que una pyme va a pagar mucho más. El gas... Y una pregunta, el GNC ahí no tiene nada que ver, ¿no? El gas que se utiliza, el gas natural comprimido que se utiliza para los vehículos, ¿está excluido de este sistema de peajes? No tiene Sí, nada que ver. O Esto sea, es para gas natural, gas ciudad. Vale, va por Son otro ATR, va por otro en tema. un ATR es acceso terciario. Porque si no ya veía a todos los dicho. transportistas liando aquí la de Dios es Cristo. No, pues igualmente cuanto más paguen las pymes por luz, por impuestos, Claro. más van a tener que subir los precios. Y cuando no haya dinero para ir a tomarte una caña a un bar o para irte a comprar algo, la pyme tiene que despedir gente. ¿Qué pasa? Que el paro va a subir. Entonces es un tema, es verdad que la energía o la luz es un tema político al final. Claro. Que fíjate que es un tema muy goloso, porque si todo esto incrementa el IPC, como lo está haciendo, Claro. Al final, ¿qué sucede con el Estado? Que recauda más. Que recauda más, porque si de una cerveza, de pasar de unos 50 pasa a 2, pues recauda más. Yo lo único que he aprendido de economía en mi vida, que fue en la carrera, fue que si sube el paro, baja la inflación, si sube la inflación, baja el paro. En agosto tenemos el dato histórico de paro de bajada, con lo cual la inflación sube, o sea, el IPC. Ahora, pues veremos a ver cómo equilibramos, ¿no? Digamos. Sí, otra que todo es- subida de impuestos. Claro, exacto. Es que todo, la inflación siempre, aparte, digamos, y sobre todo en este caso, ¿no? Porque estamos hablando de que la inflación está directamente relacionada a la recaudación impositiva, porque hemos escuchado que lo que produce ese aumento no es la subasta del kilovatio. Es el impuesto que grava a ese kilovatio, con lo cual es una inflación no por aumento del bien, sino por la repercusión que tienen los impuestos sobre ese bien que se produce, como bien decías tú, ¿no? Eso es. Apúntate en la agenda para octubre. Fernando, llamar otra vez a José Ulloa para que nos explique esta subida del ATR del gas. El gas. Y dar buenas noticias a los ciudadanos. Que... Claro, y lo que pasa es que si ahora tenemos que poner las lavadoras a las 2 de la mañana y el aire acondicionado a las 2 de la mañana, lo que nos tocará en octubre, ¿sí?, es calefaccionarnos únicamente cuando estamos durmiendo, que no necesitamos porque estamos abrigaditos. Exacto. No pasa nada porque cuando lleguen las elecciones otra vez van a bajar, ¿eh? Sí, sí, seguro. Claro, si tenemos la tecla. Tenemos la tecla. ¿Qué quieres? ¿Un 20% menos? Pues no pasa nada. Plink, 20% Qué bueno soy, ¿lo menos. has visto? Sí, majísimo. José Ulloa, muchas gracias por estar con Mi Más Televisión y Onda Muy Cero amable, Boliviano para muchas explicarnos más fácilmente lo que estamos pagando. Fernando, muchas gracias. A vosotros. Y a ustedes, pues ya saben cómo es nuestra factura de la luz. Ya saben, el más del 65%, bueno, el 65%, 0,65, si hacemos un cálculo así de €1, lo pagamos allá arriba, a Madrid, a la Moncloa. Hasta luego.